Hey crack, ¿estás buscando buenos juegos por todos lados y no consigues uno decente? Bueno, ¡Pare de sufrir! porque en este video los vas a conseguir. Sé que estás cansado de ver videos que te prometen unos juegos con gráficos increíbles y cuando los pruebas, y los pocos juegos que te funcionan tienen unos gráficos del siglo pasado. Tranquilo, yo pasé por lo mismo, pero al menos eso me permitió conocer muchos juegos. Por eso se me ocurrió hacer una recopilación de los mejores para compartirlos con ustedes. Así que atento. En este video te presentaré no 5 ni 10 sino 25 juegazos, y escucha esto. A pedido de ustedes serán de muy bajos requisitos, y además son variados para todos los gustos. Voy a mostrarte que no hace falta dinero para ser un gamer. Estás en All Games Vices, vamos con el video. Medal of Honor Airborne es un juegazo de tiros en primera persona, donde te metes en la piel de Boyd Travers, un paracaidista yankee de la 82ª División Aerotransportada. Prepárate para saltar en paracaídas detrás de las líneas enemigas y repartir plomo por la Italia y Francia ocupadas por los nazis. Vas a vivir misiones brutales basadas en hechos reales, usando tácticas de paracaidismo muy pros y un arsenal de armas de la época. Halo 2 es un juego de tiros en primera persona. Ponte en las patas del jefe maestro, un tipo duro que reparte plomo a alienígenas malvados llamados Covenant. Es la segunda parte de la saga Halo y la cosa se complica cuando resulta que estos bichos quieren activar una onda espacial alienígena antigua, que tiene un poder tremendo, y tú tienes que evitarlo a toda costa. Agarra tu rifle, prepárate para la acción y móntate en una historia épica que te va a dejar alucinando. Fable, The Lost Chapters, es un juegazo de rol y acción, donde tus decisiones son lo más importante. Arma tu historia desde chico hasta viejito, ¿serás un héroe épico o un villano malvado? Tus acciones te van a cambiar el físico, las habilidades y la fama. Explora un mundo genial y lleno de vida, pelea con criaturas fantásticas y escribe tu propia leyenda. ¿Te vas a ir por el camino del bien o del mal? Prepárate para horas de vicio y recuerda, tus acciones tienen consecuencias. Hey, vicio, si te gustan los juegos, suscríbete para no perderte nada nuevo. Ponte las botas de Gandalf o Sauron y prepárate para conquistar la Tierra Media en El Señor de los Anillos. La conquista. Elige bando, lidera ejércitos de orcos o elfos, construye fortalezas épicas y lanza hechizos poderosos. Pelea en batallas gigantescas en lugares como Minas Tirith o Mordor. Es un juego donde la acción y la estrategia se juntan para que domines a tus enemigos y reescribas la historia a tu manera. Agarra tu escopeta y prepárate para la carnicería. Land of the Dead, Road to Fiddler's Green, es un videojuego de tiros en primera persona, donde te toca sobrevivir en un mundo apocalíptico infestado de zombies. ¿Tu misión? Llegar a Fiddler's Green, un refugio legendario, a base de balazos y machetazos. ¿Qué te espera? Hordas de zombies hambrientos, armas brutales, combates sangrientos y la constante amenaza de la muerte. Web of Shadows es un juego donde te pones en los pies de Peter Parker. La cosa es que la ciudad está llena de bichos alienígenas asquerosos y tú tienes que decidir si te unes al lado oscuro y te conviertes en Spidey negro, con poderes malvados y pros, o si te quedas con el traje rojo clásico y tu moral intacta. Básicamente, peleas, exploras y eliges qué onda quieres ser, mientras te cagas a trompadas con villanos como Kingpin y Venom. Cada decisión te lleva a un final diferente. En Devil May Cry 3, Dante's Awakening controlas a Dante, un cazador de demonios con actitud, que tiene que detener a su hermano gemelo Vergil, quien busca abrir las puertas del infierno y hacerse con el poder de su padre. Olvídate de combos simples, aquí se trata de estilo. Esquiva, dispara y ataca con estilo para acabar con hordas de demonios y jefes diabólicos. Descubre la historia de Dante y su relación con Vergil, un viaje lleno de acción y revelaciones que te dejarán enganchado. Agárrate fuerte, porque te vas a meter en un lío de proporciones épicas. Tom Clancy's End War es un juego donde te pones al mando de ejércitos gringos, europeos o rusos en plena Tercera Guerra Mundial. Tu misión, controlar a tus tropas en batallas frenéticas, subir de nivel y llevar a tu país a la gloria. ¿Eres fanático de la acción militar? Entonces End War es tu juego. Overspeed High Performance, o LA Street Racing pa' los compas, era un juegazo de carreras callejeras para PC del 2006. Le dabas duro al volante de autos tuneados y te la jugabas en carreras de velocidad por las calles de Los Ángeles. Era un juego sencillo pero que te enganchaba, con una jugabilidad buena y gráficos decentes para la época. Lo más cool era que podías tunear tu carro a muerte, cambiando piezas, pintándolo y dejándolo bien pro. Oblivion es un videojuego de rol épico donde te armas hasta los dientes y exploras un mundo abierto gigante llamado Cyrodiil. Tu misión es salvar al mundo de un demonio que quiere destruir todo. En este juego puedes crear tu propio personaje, elegir su raza, clase y habilidades. Puedes ser un guerrero bárbaro, un mago poderoso o un ladrón sigiloso. Hay miles de misiones por completar, desde salvar aldeas de monstruos hasta derrocar emperadores. Oblivion es un juego enorme y lleno de posibilidades. World in Conflict es un juegazo de estrategia en tiempo real, donde te toca meterte en una tercera guerra mundial que ni te la imaginas.
En vez de caerse a pedazos, la Unión Soviética le da por invadir a los Estados Unidos y comienza la fiesta. Elige si quieres ser yanqui o comunista y ponte a pelear con tanques, aviones, helicópteros y hasta bombas atómicas. Lo mejor del juego son sus gráficos alucinantes, las batallas que son una locura y la historia que te engancha hasta el final. Sid Meier's Civilization EV es un juego de estrategia por turnos donde te pones en la piel de un líder histórico y construyes un imperio desde cero. Exploras, fundas ciudades, desarrollas tecnología, entrenas ejércitos y dominas a tus enemigos. ¿Tu meta? Convertirte en la civilización más poderosa del planeta. Y ojo, que este juego es tan bueno que tiene 2 expansiones que lo hacen aún más épico. PES 9 era la 8ª entrega de la saga Pro Evolution Soccer y para muchos, la mejor de todas. Con Lionel Messi en la portada, nos conquistó con su jugabilidad realista, sus gráficos de última generación y la emoción de cada partido. ¿Te acuerdas de las partidas con amigos, las jugadas épicas y la bronca cuando perdían? ¡Qué recuerdos! Si bien hoy en día ha sido superado por otros juegos, PES 9 sigue siendo un clásico para los fanáticos del fútbol. Manhunt 2 es un juego donde te pones en los zapatos de Daniel, un amnésico que despierta en un loquero. Tras escaparse, se ve envuelto en una cacería humana organizada por un grupo de sádicos llamados el Proyecto Pigman. Tu misión es sobrevivir a las sangrientas ejecuciones públicas que organizan estos tipos, usando todo tu ingenio y ejecuciones creativas para deshacerte de tus enemigos. Es un juego violento, polémico y no para cualquiera, pero si te van las cosas fuertes y llenas de suspenso, Manhunt 2 te atrapará. Baldur's Gate 2, Shadows of Amn. ¿Te gusta la onda de crear tu propio héroe y vivir una aventura épica por los reinos olvidados? Es la secuela del pedazo de juego que fue Baldur's Gate, y te mete de lleno en una historia de locos donde te vas a cagar a palos con bichos complicados, tomar decisiones que te van a comer la cabeza y ser el amo de tu propio destino. Tiene peleas en tiempo real donde tienes que pensar bien tus tácticas, un mundo gigante para explorar y un montón de personajes con los que rolear y armar desmadre. En Mass Effect 2 controlas al comandante Shepard, un tipo rudo que tiene que juntar un Dream Team de alienígenas para salvar la galaxia de unos robots malvados que quieren acabar con todo. Te vas a tirar horas explorando planetas, disparando a todo lo que se mueva y tomando decisiones que van a cambiar el rumbo de la historia. Es como una película interactiva donde tú eres el protagonista, con tiroteos y dilemas morales. La historia es buenísima, los personajes son recontra cracks y los combates son una locura. Command & Conquer Tiberium Wars es un juego de estrategia en tiempo real donde te pones al mando y te lanzas a la guerra contra 2 bandos enemigos. Elige entre los malotes de la Hermandad de Nod, con su líder misterioso Kane, o los chicos buenos de la Iniciativa Global de Defensa, GDI, comandados por el General Granger. Cada bando tiene sus propias tropas, tácticas y planes. Tu misión, conquistar el planeta, ya sea sacándole jugo al Tiberio, un cristal alienígena que lo convierte todo en un desastre, o liberando el mundo de esa porquería. En Rainbow Six Vegas 2, te metes en la piel de un crack del equipo antiterrorista Rainbow Six. Tu misión, salvar Las Vegas de unos malos malísimos que quieren armarla. Tiroteos a lo loco, infiltraciones como un ninja y decisiones más difíciles que un crucigrama chino te esperan en los lugares más emblemáticos de la ciudad del pecado. Si te gusta la adrenalina, los juegos de tiros con un toque realista y estratégico, Rainbow Six Vegas 2 es tu juego. SWAT 4 es un videojuego de tiros en primera persona táctico. Básicamente, te pones en las botas de un agente SWAT y tienes que completar misiones como rescatar rehenes, detener bombas y neutralizar amenazas. Es un juego realista que te pone a prueba con tácticas y estrategias. Nada de andar a lo Rambo, aquí hay que pensar antes de actuar. Si te gustan los retos y la adrenalina, SWAT 4 es para ti. Prepárate para enfrentar situaciones peligrosas y salvar el día. Fallout 3. Un videojuego de rol y acción donde te metes en la piel de un habitante que nace en un búnker antiatómico bajo un Washington DC hecho pedazos por bombas nucleares. Tras 200 años encerrado, sales a explorar un mundo recontrajodido por la guerra, lleno de peligros. Alístate para enfrentar mutantes, bandidos y robots, mientras tomas decisiones que van a definir el destino de este mundo hecho trizas. ¿Vas a ser el bueno o el malo? En Fallout 3, tú mandas. Brothers in Arms, Hell's Highway, es un videojuego de tiros de esos que te ponen la adrenalina a tope, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ponte en las botas del sargento Matthew Baker y lánzate en paracaídas con tu escuadrón en la operación Market Garden por las tierras holandesas. Agárrate fuerte porque te esperan tiroteos intensos, estrategias de equipo y la cruda realidad de la guerra. Vive la historia del sargento Baker y sus camaradas, con gráficos y sonido de última generación que te meterán de lleno en la acción. Medieval 2, Total War. Es un juego donde armas ejércitos, manejas reinos y conquistas todo a tu paso, como si fueras un rey medieval. Peleas en batallas gigantes en tiempo real y controlas la economía y la política por turnos. Tienes 17 naciones para elegir, cada una con sus propias tropas y trucos. Domina la guerra, haz amigos o aplasta a todos para convertirte en el jefe. Es como Juego de Tronos, pero con más espadas y 0 dragones.
BioShock es un juegazo de tiros y terror que te volará la cabeza. Imagínate caer del avión y terminar en una ciudad submarina llena de locos de los años 60. Entre balazos a mutantes y explorando la ciudad, descubrirás una historia macabra de experimentos con humanos y un filósofo pirado llamado Andrew Ryan. Y también podrás usar poderes cool con plásmidos, como tirar rayos o leer la mente. Es un juego brutal, con una trama que te dejará atónito y un mundo que te atrapará a tope. Splinter Cell Conviction es un videojuego de acción y sigilo donde Sam Fisher, un agente secreto veterano, busca venganza por la muerte de su hija. A diferencia de juegos anteriores, este se enfoca más en la acción, con tiroteos épicos y un sistema de marcar y ejecutar para eliminar enemigos de forma estratégica. En resumen, es un juego frenético y lleno de adrenalina, con una historia personal y oscura que te atrapará. Si te gustan los juegos de acción con un toque de sigilo, Splinter Cell Conviction es una gran opción. Far Cry 2 es un juegazo de tiros en primera persona, donde te metes en la piel de un mercenario bien jodido en África. Tu misión es eliminar al Chacal, un traficante de armas que está armando la fiesta en el país. Ponte las pilas para explorar un mundo abierto plagado de líos, tomar decisiones que cambian la historia y usar toda tu astucia para sobrevivir. Y ojo con la malaria, que no te va a dar ni un respiro. Si te gustó el contenido, déjame tu like, campeón. Así se viene la segunda parte. Mientras tanto, aquí te dejaré otro video con juegazos para tu PC de bajos recursos. Nos vemos allí.